Aleluya. Dios es bueno. Dios es victorioso, Señor. Bueno, bueno, Santo sea el bueno. Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, amados hermanos, la palabra en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Este mensaje de hoy lo vamos a titular con una pregunta. Y esa pregunta usted no la puede contestar por mí ni yo por usted. Es que cada uno se hace esa pregunta y cada uno la va a contestar. ¿Quién está gobernando nuestras vidas? ¿Quién está gobernando, por ejemplo, mi vida? Esta pregunta es para mí. Esa es la misma pregunta que usted debe hacerse. Y quien la va a contestar es usted mismo, a la luz de la palabra, claro. Aquí leemos el capítulo 2 y verso 1 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las instrucciones de nuestro hermano Pablo, que dice que todo lo que hagamos, sea de hecho, palabras o pensamientos, lo hagamos todo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ven el propósito? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién es el que nos va a dar esa revelación que viene de parte de Dios? Es el Espíritu Santo. Para que sepamos, repito, lo que Dios
nos ha concedido. Además del título que le puse al mensaje de hoy, yo puedo hacer otra pregunta para usted y para mí. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, a lo mejor usted piensa en el evangelista Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12, cuando él dice que, hablando de Cristo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a modo de consejo, la hermana leyó una escritura donde, según la petición que le hicieron los discípulos a Cristo, que los enseñara a orar. Y él les dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? Antes de eso, venga. Le voy a decir algo. Tenemos que tener cuidado porque Cristo, con quien está hablando, es con los judíos. Por ejemplo, en Mateo 21, verso 43, Jesús le dijo: el reino de los cielos se le va a quitar a ustedes, se le va a dar a gente que produzca los frutos de él. Y el pueblo judío es el que tiene que hacer esa oración, pedirle a Dios que venga el reino prometido. Usted lee Primera de Crónicas, donde va a encontrar a David, que le quería hacer una casa a Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Yo estoy viviendo en casa lujosa, como quien dice, y Dios está puesto ahí en una simple tienda, una tienda de campaña que él le había hecho. Y hablar del arca para los judíos, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios para ellos. Y a veces le ocurrió esa idea, pero Dios usó a Natán, que era profeta de Dios. Le dijo: vete y dile a David que no es él el que me va a edificar casa a mí, soy yo que le voy a edificar una casa a él. Entonces ahí Dios le siguió hablando de que un hijo de él, según la carne, era quien le iba a edificar casa, y que ese hijo iba a tener un reino que no iba a ser temporero, era un reino eterno. Cuando uno lee la Escritura, sabemos y debemos de entender que ese hijo a quien Dios se refería era a Cristo Jesús. Y en otra ocasión Jesucristo le dijo a los discípulos: vuestra casa os es dejada sola, inhabitada. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo cuando le habló así a los judíos? En ese contexto, la casa a la que se refiere Jesucristo era al templo de los judíos, porque en el lugar santísimo era que tenían el arca, y allí era donde Dios se manifestaba. Pero ellos no entendieron, como muchos hoy no entienden, que aquello era temporero, y que cuando aquello cumplió el propósito de Dios,
pues fue eliminado para que ahora vieran que el verdadero templo donde Dios habita es aquel quien le está hablando, que es Cristo Jesús. Amén. Y por eso hay que tener cuidado, porque nosotros los creyentes, la iglesia, debemos orar por el pueblo judío y por la paz de Jerusalén. Amén. Pero decirle a Dios que venga tu reino a nosotros, a mí me parece que esa oración está como que no responde a nosotros, a la iglesia, porque se supone que quien esté reinando en nuestras vidas es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que va a reinar en la iglesia, es que Él es no solamente el Salvador, sino el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Amén. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a unos hermanos que ya están convertidos. Pero cuando leemos la Escritura tenemos que buscar los medios o el medio para entender el tiempo cultural que se estaba viviendo cuando estos hermanos escriben. Por ejemplo, el hermano Pablo, cuando él levanta, fundamenta una iglesia con el fundamento que es Cristo, les va enseñando. Y ahí hay una cultura que no es la de nosotros. Por ejemplo, los griegos, pues lo que buscaban y lo que buscan, y de eso ellos se enorgullecen, de la sabiduría humana. De ahí es que salen tantos sabios como, me pueden mencionar algunos nombres que ahora se me escapan. Y los judíos lo que buscaban era ver señales. Si yo veo, pues creo. ¿Se acuerdan de Tomás? Hasta que yo no vea, no creo. Entonces, las cosas cuando en el plan de Dios que Él lo va desarrollando, tenemos que tener cuidado, porque si no lo entendemos, pues vamos a estar malinterpretando. La vida de la iglesia, el fluir de la iglesia, el caminar de la iglesia no es por lo que vemos, porque por fe andamos, no por vista. Aquí los que hemos creído en Jesucristo no lo hemos visto, pero más sin embargo el Espíritu Santo ha puesto una medida de fe cuando se nos predicó el Evangelio, para que cada uno creyéramos en aquel a quien no hemos visto. Esa es la fe que agrada a Dios. Sí que Dios tiene poder para hacer milagros, amén. ¿La época de los milagros no ha pasado? No, porque Dios es eterno y Dios hace milagros cuando Él quiere hacer milagros. Amén. Dios sana cuando Él quiere sanar. Amén. Porque todo está en un propósito que lo complace a Él, no a nosotros. Así es que si nosotros entendemos bien esto, pues cuando hay una prueba, cuando hay algo en contra de nosotros, de nuestra voluntad, pues no nos quejamos. Por eso es que la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Y citamos a Romanos 8, no, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Pero cuando viene una prueba que es fuerte, como que se nos olvidó esa escritura. Entonces le preguntamos a Dios por qué queremos actuar nosotros. Si le preguntamos a Dios para qué es esto,
Pues entonces Dios a través de su palabra nos contesta. Nos contesta. Y aquí el apóstol, en el verso 14 dice, de ese capítulo 2, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo pensaba en esta escritura, y aun cuando encontramos a una persona que tenemos que ministrarle el evangelio, que debemos de hablarle, debemos de primero discernir, ¿es este ya convertido o no? Hermano, porque no es que no haya nacido de nuevo. Creyó en Jesucristo y tuvo el nuevo nacimiento. Pues gloria a Dios por eso. Pero el crecimiento espiritual depende del alimento que le estén dando, del alimento que ese hermano o esa hermana está comiendo. Yo escuché a un hermano anoche que lo puse para ver lo que me daba sueño, pero no me tuvo que dar sueño para cambiarlo. Pero sí dijo algo que me impactó y se lo quiero decir. Él puso el ejemplo de cuando, por ejemplo, un par de tórtolas, el macho y la hembra, llega un momento en que van a multiplicarse. Pues ella pone 2 huevitos, toma un tiempo ahí calentándolos hasta que nacen 2 criaturitas nuevas. Ahora, esos pichoncitos van a alimentarse de lo que su madre o su padre le van a traer. Cuando ellos saben que la mai está ahí o el pai o su padre, ¿qué hacen ellos? Ellos no preguntan, ven acá, ¿de dónde tú me traíste esta comida? ¿Qué clase de comida es esa? No, ellos abren la boca. Y no importa lo que sea, échalo ahí. Y se lo comen, sin saber lo que fue. Él decía que así hay muchos cristianos. Se congregan a oír a ver qué es lo que le van a dar, y lo que le den sin saber si es bueno o malo, se lo comen. Y si es una falsa enseñanza, la tragan. Lo triste es que la ponen en práctica. La ponen en práctica. Y él dice, así hay muchos cristianos. Y si esto es así, pues entonces el crecimiento espiritual no se va a dar. Porque Pablo dice ahí mismo en 1 Corintios 3 que Dios es quien le da el crecimiento, pero es a su palabra, no es a cualquier cosa. Y el alimento, el único alimento que Dios nos ha dado para el crecimiento espiritual se llama Jesucristo. No hay otro. No son doctrinas, no son mandamientos de hombres. Cójase hoy mismo, el día de hoy. ¿Qué es lo que nos trae el mundo? Ah, que hoy es el Día de las Madres. Si usted lee a Pablo en Colosenses capítulo 2 y verso 8, dice: mirad que nadie os
engaño. ¿Por medio de qué? ¿Ah? De filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. O sea que hoy lo que celebra el mundo es un engaño, y ese engaño ha sido infiltrado dentro de la iglesia y muchos creyentes lo están celebrando, porque el mandamiento de Dios es honra, pero no dice que es una vez al año. Una vez al año. No. Es en nuestro diario vivir. Por eso la pregunta es, del mensaje es, ¿quién está gobernando mi vida? Yo no sé si hoy me dé tiempo, pero vamos a ver algo, porque hay un mandamiento en Efesios capítulo 5, que dice: no os embriaguéis con vino donde hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿y cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a dejar esa pregunta ahí. Yo no sé si hoy me dé tiempo a contestarla. Pero cuando llegue el momento, sea hoy o en la próxima reunión, la contestaré. Yo no sé cuántos se han hecho esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que estar lleno del Espíritu Santo pues lo están confundiendo también. Porque se creen que con brincar y hablar otras lenguas que nadie las entiende, ni aun el que las habla, y coger y brincar, y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y por no saber lo que leímos, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que conozcamos. Y esa palabra, conozcamos, es una palabra que aplica a cada uno de nosotros. Amén. Yo estoy llamado a conocer por la revelación del Espíritu Santo lo que Dios me ha dado. Y la iglesia como cuerpo está llamada a conocer por la revelación del Espíritu Santo todo lo que Dios nos ha dado, pero en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero en Cristo Jesús. Y aquí Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el mensaje que yo tengo, que usted y que la iglesia tiene para un inconverso, es el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? No es hablar bien de la cruz. No es para que adore la cruz. No es para que la lleve aquí en una cadena al frente. El mensaje de la cruz es de aquel que se dio voluntariamente y se hizo maldito, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero, para poder libertar a los que estaban bajo la maldición, que eran los judíos. Porque estaba escrito: maldito todo aquel que no cumpla todo lo que la ley dice. Y ellos no pudieron cumplir. Quiere decir que estaban bajo maldición. Y Jesucristo, en representación de ellos, va a la cruz. Se hizo maldito para libertar de la maldición a aquellos que estaban bajo maldición. Pero ahí caímos nosotros también, porque ¿quién de nosotros ha cumplido los requerimientos de Dios? Ninguno. Dios lo encerró todo bajo pecado.
para que todos nos calláramos la boca delante de Dios, y si la vamos a abrir, decirle, Señor, tú tienes razón. Amén. Soy un pecador. Amén. Entonces yo tengo que pedirle sabiduría a Dios para hablar con una persona que entiendo que no me va a entender las cosas que yo, por ejemplo, entiendo un poquito hoy, porque son espirituales. Yo tengo que hablarle de ese mensaje, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Y hacerle preguntas. Ven acá, ¿alguna vez tú, si es hombre, ¿no?, has mirado a alguna mujer para desearla? Y es un caso, me decir que sí, pues ya. Ya la ley te juzgó y te condenó porque eso es la codicia. ¿Has mentido alguna vez? Sí, pues. Y Santiago dice que el que transgrede un mandamiento, ¿qué pasa con los otros 9? Se va a la ley completa. No es uno, son 10. Pero los que hemos nacido de nuevo, estamos llamados a entender las cosas del Espíritu. Esto es un crecimiento progresivo. Unos van más rapidito, otros van más lento. Amén. Pero esto es así, esto es parte del proceso. Muchos creyentes pues leen un versículo bíblico y se quedan ahí. Y hasta muchos inconversos le tapan la boca. Porque cuando uno le dice la verdad, allá te contestan. La Biblia dice que no juzgue, y esto lo dijo Cristo. Pero Pablo dice aquí que el espiritual juzga todas las cosas. O sea, las evalúa, las sabe discernir si están bien o están mal. Amén. Eso es juzgar. Pero el hombre carnal no va a poder hacer lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y podremos juzgar, como dice Pablo, si sabemos y estamos llamados a conocer todo lo que Dios nos ha dado. Y quien puede revelarnos todo lo que Dios nos ha dado, repito, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie conoce la mente de Dios. Nadie conoce lo que hay en el corazón de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Es el único. Entonces Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Ahora, hay que tener cuidado que no haya una mezcla. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, porque esto tiene que ver también, porque esto es una cadena. Se puede comparar con una cadena. ¿Por quién estamos siendo gobernados? Tiene que ver con lo que hemos hablado, lo que dijo Cristo: el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, síganme. Llevar esa cruz todos los días. Todos los días. Y cuando Cristo comienza a predicar, Él llama a un arrepentimiento y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que hay 3 manifestaciones o 4 cuando tomamos el tema del reino de Dios. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, pero ese reino de los cielos que se ha acercado estaba en el pasado profetizado. Amén. Profetizado. Cité a Primeras de Crónicas,
antes de David morir, cuando Dios le habló del que él iba a levantar, y que él era el que se iba a sentar en el trono, donde Dios le daría ese reino a él, pero no por un tiempo, sino un reino eterno, y ese es Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 2 dice que Dios ha puesto todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Pero la Escritura clara y dice, pero no vemos que todas las cosas están sujetas. O sea, todo esto tenemos que verlo. Entonces, este reino que se ha acercado, muy poco a poco, Jesucristo en cierta ocasión le dice a los discípulos, o sea, para que escucharan, porque a Jesucristo le estaban haciendo ver, o queriendo hacer ver, que él echaba a los demonios fuera en el nombre de Beelzebú. Es el capítulo 17 de él. Y Jesucristo le dice que él echaba a los demonios por el dedo de Dios. Siendo esto así, él le dice que el reino de los cielos, esto estaba sucediendo porque el reino de los cielos estaba entre ellos. Tengan mucho cuidado, y debemos tener mucho cuidado, que cuando hablamos del reino de los cielos, no es que Cristo esté apartado del reino y el reino de Cristo. Porque cuando se habla del reino, de un reino, se está hablando de gobierno, de autoridad, de territorio. Y se está hablando también de los que pertenecen a ese territorio, donde está ese reino gobernando, y está gobernando este reino porque el rey de ese reino está presente. Y aquí estamos hablando del reino de los cielos, y ese rey es Cristo Jesús. Pero si le pusieron todas las cosas, y el Padre sujetó a él todas las cosas, ¿por qué? Tenemos que entender que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, y Dios lo va desarrollando como a él le da la gana, no como yo quiero. Amén. Ni como usted ni nadie quiere. Amén. ¿Ah? Pero cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 11, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Y ese capítulo 11 se da al sonido de la final trompeta. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber una multitud que va a alabar a Dios, que va a glorificar a Dios, que va a bendecir a Dios diciendo, porque los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo. O sea, que el establecimiento del reino de Dios a nivel mundial, y donde Cristo va a gobernar sobre todo, esto es futuro. Cuando Cristo venga, Él viene a reinar y establecer su reino sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Amén. Sobre todos aquellos que destruyen la tierra, sobre todos aquellos que están impidiendo que la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, llegue al corazón de la gente con falsas enseñanzas. Van a llegar hasta ahí cuando Cristo venga, que va a reinar desde el monte de los olivos, donde se va a abrir
Y va a haber una llanura y desde ahí Él va a establecer su reino para reinar a nivel mundial. Y se va a dar lo que dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, que es necesario que Él reine. Pero ahora no es nada más sobre la iglesia, sobre todo lo creado. Es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué hay para la iglesia? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Entonces, en Lucas capítulo 17, creo que yo tengo unos apuntes aquí, se me olvidan. Lucas 23. Usted sabe que en Filipenses pues dice que el nombre que se le ha dado a Cristo después de la ascensión, después que Él, el Padre lo ubica en la gloria que Él tenía en la eternidad pasada, pues allí recibe un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en ese nombre toda rodilla se doble, toda lengua confiese, no solamente los que están aquí en la tierra, sino los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que todos van a tener que confesar que Jesucristo es. Pero muchos van a reconocer, pero tarde. Que los que han muerto sin Cristo reconocerán que Cristo es el Señor, pero ya no para salvación, sino porque Él viene a gobernar, Ahora, Lucas 23. Aquí vemos cuando Cristo es crucificado y a cada lado, a su mano derecha y a su mano izquierda, habían dos ladrones que fueron crucificados también. Pero uno de ellos, antes de morir físicamente, reconoció que aquel que estaba allí en la cruz no tenía por qué estar allí, porque él no había hecho nada malo, nada que ameritara que lo tuvieran que crucificar. Se lo dijo al otro, este nada ha hecho, nosotros nos merecemos estar aquí, pero este. Y cuando vio aquel letrero que había puesto Pilato allí sobre la cabeza de Cristo, ¿cómo era que decía? En latín, hebreo y en griego. ¿Qué decía el letrero? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Allí está, él está viendo un letrero que tiene que ver con el que está muriendo allí en la cruz. Está muriendo en debilidad. Las tinieblas tomaron control de él, pero aquel que conoció por qué estaba allí, lo que se supone que nosotros hayamos reconocido, lo mismo que él reconoció. Un inocente muriendo ¿por qué? Por nosotros los culpables. La muerte más vergonzosa, no solamente del sufrimiento,
sino vergonzosa porque le quitaban la ropa, lo desnudaban públicamente. Se dejó quitar su vestimenta y se puso ¿cuál? Los harapos de nosotros. Se vistió de pecado. El Padre lo vistió de pecado. Esa era la vestimenta de nosotros. Amén. Para que nosotros nos vistamos de la que Él se dejó quitar, que es la justicia de Dios. Hubo un cambio. Me voy a poner tu ropa, me voy a quitar la mía para que tú te la puedas poner. Esto es algo maravilloso, hermano. Y esto hay que discernirlo, como dice Pablo en 2 Corintios 2, desde el punto de vista espiritual. Porque esto tiene que ver con la voluntad de aquel que es el creador de todas las cosas, con aquel que es juez, legislador y que reina desde la eternidad hasta la eternidad, y este es Dios. Y cuando éste hace una confesión como judío, mire lo que le dice a Jesucristo. Verso 42. Acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Para el futuro. Pero la iglesia, vuelvo y repito, tenemos que creer en esas manifestaciones del único reino. Mañana yo estaba meditando y le dije a Elisa, mira, fíjate, me vino algo aquí a la mente ahora. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, habla en singular. El reino de Dios. Pero cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, una de las tentaciones fue que Satanás lo llevó a un monte alto. ¿Y qué le mostró? Los reinos. En plural. Acá siempre es uno. Lo de Satanás. Y en esos reinos, donde Satanás es el príncipe, ¿cuál es la intención de él sobre todos aquellos que estén bajo ese reino? Vive como a ti te da la gana, muchachos. No permitas que en tu vida mande nadie, en tu vida mandas tú. Bueno, porque esa es la idea de él desde el principio, le dijo a Eva. Lo que pasa es que si ustedes comen de este árbol van a ser igual a Dios. Y el único que puede vivir, porque Él es la vida eterna, que es Dios, es el único que puede vivir independiente. Dios no necesita depender de nadie. Pero el hombre, cuando no aprende a depender de Dios, está muerto. Dios sigue siendo Dios. Amén. Pero cuando el hombre decide vivir por su propia cuenta, su propia voluntad, espiritualmente está muerto. Y vive, va, viene, acumula, trabaja, consigue cosas. Claro que sí. Pero espiritualmente está muerto. Usted saca un pez del agua, ¿qué le pasa? Él se muere. Porque la amistad de él, donde él, Dios lo creó para vivir, era en el agua, dentro del agua. El agua sigue siendo agua, pero el pez murió. Cuando usted arranca un árbol de raíz, ¿qué le pasa a las ramas y al árbol completo? Se muere, la tierra sigue siendo tierra,
pero el árbol se muere. Pues el hombre y la mujer sin Dios vive, claro que sí, trabaja, consigue cosas de este mundo, pero está muerto espiritualmente. Y si muere en esa condición antes de reconocer a Cristo, pues el final que le espera no es nada bueno. No es nada bueno. Por eso los judíos, para recordarlo del principio, ellos están esperando al Mesías. Jesucristo vino a ellos trayendo el reino, y él, en representación del reino, porque él es el rey de ese reino. Pero ¿qué hicieron los judíos? Bueno, en el plan de Dios estaba que los rechazaron. La piedra que los edificadores rechazaron estaba puesta por Dios, ahora ha venido a ser cabeza delante. La cruz unió a judíos y a gentiles para hacer un solo pueblo. Pero va a llegar un momento en que Jesucristo volverá a ellos y los reconocerán. ¿Saben la historia de José? ¿Por qué fue rechazado por sus hermanos? Lo que le hicieron. Bueno, estaban dentro del plan de Dios, porque Dios, nadie le puede hablar del futuro a Dios. Porque para Dios el futuro es historia. Ya Él la conoce, sabe lo que va a pasar. Amén. Y a tiempo Dios sabía que venía 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Su pueblo estaba en Gosén, allá en Egipto, y sabía que por amor a ese pueblo, Él tenía que hacer provisión a tiempo. Pues usó a José, y ya sabemos la historia. Cuando llegó un momento en que los hermanos de José los reconocieron, allí volvieron a estar juntos. Eso va a pasar con Cristo Jesús. Si usted lee la historia de los jueces, ahí se va a encontrar a un juez llamado Jefté, que los hermanos lo botaron de la casa. ¿Por qué? Porque él era hijo de una mujer prostituta. Y los hermanos, aunque eran hermanos de padre, pero por ser él hijo de una prostituta, lo botaron de la casa. ¿Qué le dijeron a Cristo en cierta ocasión? Tú eres hijo de fornicación. Nosotros tenemos un padre que es Dios. Pero llegó un momento en que los enemigos estaban atacando a los hermanos de Jefté, se vieron perdidos. ¿Qué hicieron ellos? Lo mandaron a buscar. Ven acá y defiéndenos, porque él, después que se encontró fuera de su casa, reunió un grupo de jóvenes igual que él, hizo una ganga, andaban por buenos caminos, eran guerreros de verdad. Los hermanos entonces los reconocieron, y cuando se vieron en aprieto, lo mandaron a buscar. Ven y defiéndenos. Ahora me mandan a buscar para que los defienda, ¿verdad? Después que ustedes me hicieron esto y esto y esto. Lo mismo le va a pasar a los judíos con Cristo, lo mismo. Y él fue y los defendió, entonces se unieron. Ganó la batalla. Y eso son historias, y son buenas mencionarlas, no es malo, pero nosotros no estamos para vivir de historia, nosotros estamos para vivir de una realidad en nosotros, que es Cristo Jesús, que es muy diferente. Es muy diferente, y esto es individualmente, cada uno de nosotros.
Ahora, vamos a Juan capítulo 14. Porque sabemos que Dios es espíritu. Se ubicó dentro de un cuerpo semejante al de nosotros y a ese cuerpo se le puso un nombre, un título, llamado Jesús. Y antes de Cristo morir y resucitar, cuando él iba a algún lugar a visitar una casa o algo, tenía que abrirle la puerta para él poder entrar, porque estaba sujeto a tiempo y espacio. Pero después que resucitó, ahora los discípulos estaban, por miedo a los judíos, estaban encerrados en uno de sus apartamentos, de su casa, las puertas bien cerradas. Cuando menos ellos se lo pensaron, ¿quién se le apareció allí? El Cristo resucitado. ¿Pero quién le abrió la puerta para que él entrara? Pues nadie. La puerta tampoco fue abierta. Él pasó porque ahora, como dijo Pablo, si a Cristo conocemos en la carne, ya no lo conocemos así. Pablo, ¿y cómo lo vamos a conocer ahora? Ah, bueno, pues léase 2 Corintios capítulo 3, donde dice que el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Ahora después que Él resucita, no tiene nadie que abrirle la puerta para que entre. Cruza las paredes, cruza lo que haya que cruzar. Porque ahora Él es el Espíritu vivificante. Entonces, mientras Cristo está personalmente con sus discípulos, Él les está enseñando. Pero en esas enseñanzas, en un momento dado, Él le dice, miren, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero por ahora se las puedo decir porque no van a poder sobrellevarlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les recordará todas las cosas, les enseñará, tomará de lo mío y se lo hará saber. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con y estará. No, vamos a leerlo otra vez con cuidado. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, o sea, ustedes le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Verso 20, bueno, voy a leer del 22. Le dijo Judas al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Jesús está enseñando a los discípulos, pero cuando Él muere y resucita, Él le anticipó que no estuvieran tristes, porque no los iba a dejar huérfanos. Huérfano. La palabra huérfano está relacionada con ¿qué? Con el Padre. No los dejaré huérfanos. Entonces dice, volveré a ustedes. La pregunta es que cuando Cristo resucita, ¿quién fue el que vino el día de Pentecostés? Pero ahí ellos recibieron poder, pero por lo menos en Juan, cuando Jesucristo resucita, se le aparece a los discípulos. ¿Y qué hizo Él? Sopló. ¿Y qué les dijo Jesús? Recibir el Espíritu Santo. O sea, Jesús resucitado como el dador de vida, ahora se le metió por dentro a los discípulos. No era que estaba fuera de ellos, ahora se le metió por dentro. Amén. ¿Y qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés lo que pasó fue que Él le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta tanto sean investidos no de vida, sino de poder, para que me seáis testigos. Samaria, Judea. Hasta los confines de la tierra. Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Poder. Pero antes de eso, ya ellos habían recibido el Espíritu dador de vida. Recuerde que por causa del pecado nuestro espíritu humano estaba ¿qué? Muerto. Ahora necesita ser ¿qué? Vuelto a la vida, pero no a la vida física, sino a la vida divina. Amén. Y en el ser humano, si usted busca en la Biblia cuántas leyes hay, hay unas cuantas, pero una de ellas es la ley del pecado. Y esa ley del pecado estaba y está todavía en nosotros. Por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, por la religión, por nada el hombre puede someter la ley del pecado. La ley del pecado siempre lo va a dominar. Ahora el hombre necesita una ley que sea superior a la ley del pecado, para que el pecado no se enseñoree. En este caso de nosotros. ¿Cuál ley es esa? Bueno, está la ley de la fe, es para creer lo que pasó en la cruz. Pero en Romanos capítulo 8, ¿por qué usted que bebía ron ya no bebe? ¿Por qué usted que fumaba ya no fuma? ¿Por qué usted que hablaba malo ya no habla malo? ¿Por qué usted va teniendo un crecimiento como que dice, oye, yo odiaba a esta persona y ya como que no la odio? Amén. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes quien la dominaba y me dominaba a mí era la ley del pecado. Pero ahora Dios puso, por yo haber creído en Jesucristo, una ley que es superior a la ley del pecado. Y esa ley dice Romanos capítulo 8 y verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Así que dele la gloria a Dios. Porque Cristo vino como el dador
de vida, como el Espíritu dador de vida. Amén. O sea, entonces, ¿por quién estamos siendo gobernados? Por el Señor Espíritu. ¿Por quién nos está gobernando todavía? Por eso Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, que los que son de Cristo, en el capítulo 6, han crucificado la carne con sus deseos. Y nosotros tenemos tres enemigos: la carne, el diablo y el mundo. En nosotros está la vanagloria de los ojos, porque miramos y deseamos sin tener necesidad. Pero para seguir con este tema, yo le hacía una pregunta, porque en Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo dice que no debemos de embriagarnos con vino, lo cual hay disolución. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona está llena de alcohol, Don Q, whisky, cerveza, lo que sea, ¿quién está tomando control de ese cuerpo? ¿De la mente? Pues el alcohol. Pablo dice, pues no se embriaguen con vino, ¿no? Más bien sed llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Si usted tiene, mire, esta botellita está llena de agua. Si yo cojo un vaso de leche, porque yo quiero que esta botellita no esté llena de agua, sino de leche, y yo cojo el vaso de leche y comienzo a echarlo ahí, ¿qué pasa? Se desparrama, porque ya la botella está llena. Amén. Para que sea llena de leche, lo primero que yo tengo que hacer es que vaciarla, botar el agua. Cuando esté vacía, ahora yo le puedo echar leche. Nosotros, para poder ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Amén. Gloria. Vaciarnos de los deseos de la carne. Amén. Vaciarnos de los deseos y la vanagloria del mundo. Amén. Eso tiene que ver con llevar la cruz, de la negación de nosotros mismos. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pero yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo cuando estoy lleno de odio, rencor, cuando yo no he sabido perdonar todavía. Gloria. Me estoy engañando a mí mismo, hermano. Amén. Me creo que estoy siendo lleno del Espíritu Santo, cuando en mí hay odio, rencor, cuando no hay perdón para los que me ofenden, cuando todavía no he aprendido a hablar como un hijo o una hija del reino. Amén. Y esos son los deseos de la carne, donde Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado. Por eso es que esta cruz de cada día no es fácil cuando usted trata de llevarla por su propia cuenta. Y voy a terminar con esto. Escúchame bien. Juan capítulo 15, el Señor dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Los que llevan fruto, Dios los va a podar.
para que lleven más fruto. Yo me recuerdo, va muchos años, una administración que dio el hermano Raúl sobre eso. Y esa poda que hace Dios con aquel que lleva fruto es la que a veces no nos damos cuenta. Porque queremos imponer nuestra voluntad. No, que esto tiene que ser así. Fíjate los programas de televisión. A mí me gusta verles jugando pelota dura. Están buscando la solución, pero ¿por qué tanta muerte de mujeres? ¿Por qué tanto abandono de niños? ¿Por qué no hay respeto a la vida? ¿Por qué en la avenida Loíza por allá hay hasta las 3 y las 4 y las 5 de la mañana en negocios bebiendo? ¿Pero por qué? Entonces, no, porque hay que educar. No, entonces ellos comienzan a dar ideas. ¿Sabe por qué está sucediendo eso? Hay una versión que dice el hombre animal. En vez del hombre natural, como dice la Reina Valera, hay otra versión que dice el hombre animal. No entiende las cosas que son del espíritu. Entonces, ¿quién los está dominando? El alma, la carne, los deseos mundanos. ¿Ah? O sea que, pero nadie presenta la verdadera solución. ¿Por qué? Porque quienes están buscando solución, aunque no cojan un revólver para matar a otro, aunque no van allí a beber ron y cerveza y qué sé yo qué, pero están en tiniebla todavía. Entonces ellos se creen, como los legisladores, hacer leyes nuevas y que el gobernador la firme, ya eso se solucionó. Y el salmista David le dice a este pueblo, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Recuerden que la iglesia la está edificando Cristo, ¿sabe? Cristo Jesús. Amén. Así es que por eso yo dije que esta pregunta yo me la tengo que hacer yo. ¿Por quién estoy siendo gobernado? ¿Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿O me está todavía gobernando la carne? ¿O me está gobernando la ley del pecado? Donde yo no puedo perdonar a nadie todavía, alguien que me ofenda. No, ofendas pequeñas sí, pero... Porque como que hay ofensas más chiquitas que otras, ¿no? Que son fáciles para perdonar, y hay otras que no. Entonces cada uno tenemos que evaluarnos. Amén. Para ver cómo contestamos esa pregunta. Yo no la puedo contestar por ustedes, ni ustedes la pueden contestar por mí. Yo tengo que contestarme yo. Cuando se habla de los reinos de este mundo, hay que seguirlo hablando poco a poco. A medida que Dios nos vaya dando el entendimiento. E ir entendiendo cada día qué es lo que quiso decir Cristo. Cuando dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo. Esa palabra, negarse. Si no hay negación, no hay cruz. No hay cruz. Hay gente en las congregaciones, en términos generales, que dicen, yo no me tengo que someter a nadie, porque para mí el pastor es Cristo y yo no me sujeto a ningún hombre. El que no esté dispuesto y entender que en la soberanía de Dios, que es un Dios ordenado, hay un orden establecido. Y si yo no me someto a ese orden, yo no voy a poder cumplir con lo que el Señor demanda de mí. De esto seguimos hablando más luego. La paz de Dios es con todos. Y a los hermanos que se conectaron, que la paz de Dios sea con todos. Y les recuerdo, yo no felicito a las madres hoy, porque sería uno más de allá.
El mandamiento de Dios es: honra a tu padre y a tu madre. Y ahí no hay fecha. Amén. Es todos los días. Busquen un diccionario a ver qué es honrar. Tenemos que salir del engaño en lo práctico. Yo le decía a Elisa antes de salir para acá: oye, los testigos de Jehová, los cuales decimos que están en doctrinas equivocadas, y es verdad, pero hay cosas que las practican mejores que nosotros. Ellos no celebran el Día de las Madres, ellos no celebran cumpleaños, ellos no celebran Navidad, No. ellos no pertenecen a ningún partido político. No. Pero la iglesia ha sido engañada y tenemos que vaciarnos de todo engaño para poder entonces luego ser llenos del Espíritu Santo. Que sea quien gobierne nuestra vida. La paz de Dios es con todos. Amén, hermano. Amén.